Dios los bendiga, familia CBI. Hoy es un día para adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 30. Salmo 30, y dice de la siguiente manera: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, y su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, y escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo o anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Padre maravilloso, Padre precioso, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor Jesucristo, de estar aquí, de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre, de poder exaltarte, Señor Jesús. Gracias porque tú eres maravilloso y tú eres un Dios precioso, Señor. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible,
y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, iré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Porque podemos cantarte, podemos bendecirte. Podemos darte todo honor y toda gloria. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder más sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino.
yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Me inclino. Me inclino. Ahora con nosotros el pastor Javier Jerez. Dios les bendiga, mis amados hermanos, bendiciones una vez más, qué bueno poder estar con cada uno de ustedes, dándole a Dios toda la gloria y toda la honra, adorándole, exaltándole, pero también recibiendo el consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta hora quiero invitarles para que meditemos unos minutos en la palabra de Dios, y para esto vamos a tomar la escritura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, vamos a ir a partir del verso 1 hasta el verso 11. Voy a leerlo para ustedes con la bendición de nuestro Dios, y dice de la siguiente manera. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de... yo he oído tu oración
y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la puso sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra se devuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de acá 10 grados atrás. Muy bien. He querido leer este pasaje porque quiero que meditemos unos minutos sobre este tema. Quiero hablar bajo el tema de tu voluntad o la de Dios. Tu voluntad o la de Dios. Bien. Es interesante porque realmente nosotros los seres humanos queremos hacer nuestra voluntad. De hecho, una de las luchas que tenemos cuando estamos criando los hijos es que vemos la rebeldía, porque usted le dice vamos a hacer esto y ellos quieren ir en contra. Entonces uno ya empieza a ver la rebeldía en el corazón del muchacho. De hecho, la Biblia dice en Proverbios que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero que con la vara de la corrección lo librarás de esto, ¿verdad? Entonces, vemos desde niños que hay ese deseo de hacer lo que ellos quieren y no lo que uno como padre de pronto les encamina porque es lo mejor. Usted le dice, cómase esta sopita, venga, le doy que esto le alimenta, pero no, él quiere la garguería, el paquete a la bolsa, porque eso es lo que él quiere. Y aquí patalea si le doy el buen alimento, pero se va feliz a comerse lo que no le va a hacer bien. Entonces uno comienza a notar que desde la niñez hay el deseo de hacer su propia voluntad. Ahora, eso se manifiesta también cuando estamos adultos. Cuando estamos adultos también nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué queremos hacer nuestra propia voluntad? Porque nos agrada, porque nos gusta y porque nos sentimos hasta que somos dueños de nuestra vida si hacemos nuestra propia voluntad y que nosotros sí podemos y que nosotros sí lo hacemos, y etcétera, etcétera. Y viene la lucha otra vez. Cuando llegamos a los caminos del Señor, ¡oh sorpresa! Comienza otra vez a manifestarse la lucha en que yo quiero hacer mi propia voluntad, aunque soy creyente y aunque tengo a un Dios al cual llamo mi Señor. Y se supone que si Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Entonces el esclavo no hace su voluntad, hace la voluntad del Señor. Pero nosotros, aún estando en los caminos del Señor, queremos hacer nuestra propia voluntad y no hacer la de Dios. Nos cuesta entrar en la voluntad de Dios porque queremos seguir haciendo la nuestra. Bien, la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y escúcheme, a veces hasta repetimos el versículo y decimos, oh, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y hasta nos lo aprendemos de memoria, pero no estamos dispuestos a vivirlo, a vivir que la voluntad de Dios es mejor que mi propia voluntad, y comienza ahí la lucha y comienza ahí la situación. Por eso he tomado este pasaje. De hecho es un pasaje donde a veces surgen muchas preguntas, pero bueno, ¿cómo así? Si Dios le dijo que se iba a morir, ¿por qué al fin no murió? ¿Por qué murió después? Bueno, etcétera, etcétera. Pero no me voy a detener en esto, solamente quiero que entendamos lo siguiente. Dios determinó que la vida del rey Ezequías debía terminar. Dios determinó y dijo, llegó la hora en que Ezequías muera. Está enfermo, va a morir de esa enfermedad y va a pasar a la historia como un buen rey. Va a pasar a la historia como alguien que hizo las cosas bien. Escúcheme, hasta ese momento Ezequías había sido un buen rey. Hasta ese momento Ezequías había hecho las cosas bien. Hasta ese momento Ezequías había caminado bien. Hasta ese momento Ezequías no tenía ninguna dificultad y no tenía ningún problema. Es decir, Ezequías estaba bien. Por eso Dios determinó que era el momento de que... Y estaba bien, porque era la voluntad de Dios. Y otra vez repito, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, estaba bien que Dios hubiese determinado que era el momento de que Ezequías muriera. Cosa que no nos gusta, porque la verdad, si yo le pregunto, ¿a usted le gusta que un ser querido muera? Usted dice no. Le pregunto a usted, dice no. O sea, usted ama tanto al Señor, pero usted no se quiere morir, usted no quiere ver al Señor. Entonces, estas son cosas interesantes que debemos entender. ¿Qué quiero que usted comprenda en esta hora? Dios determinó que era la hora de que Ezequías muriera. Hubiera muerto como un buen rey, se le hubiera hecho hasta un monumento, ¿verdad? Porque había sido un buen rey. Dice,
En aquellos días cayó enfermo de muerte, su enfermedad era de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Resulta que Ezequías no tenía hijo. Como no tenía hijo, ¿quién lo iba a reemplazar en el reino? Pues nadie. Entonces él tenía que dejar organizado quién sucedería en el trono a Ezequías y morir en paz. Por eso Dios le dice, organice, ordene el reino, ordene la casa, ordene el reino, lo que usted gobierna, déjelo ordenado, déjelo organizado porque usted se va a morir. Perfecto. Hasta ahí todo está bien. Pero dice que este hombre, y aquí es donde viene, hermano, comience usted a entender eso. Es aquí donde Ezequías no dice, no se arrodille y dice, amado Rey y gran Dios, muchas gracias. Gracias porque me has permitido vivir estos años. De hecho, todavía estaba joven. Me has permitido vivir estos años. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Gracias, Señor. Esta es tu voluntad es recogerme ya. Está bien, entonces iré a tu presencia. Amén y amén. Voy a ordenar la casa. No fue lo que hizo. Porque es que la voluntad de Dios era que él se muriera, pero él no quería morirse. Él quería su voluntad. Por eso dice que lo que hizo fue que entonces se volvió el rostro a la pared y comenzó a decirle a Dios, ten memoria de lo que yo he hecho. Yo he sido bueno, yo he andado delante tuyo con un corazón íntegro. He sido, en verdad he caminado bien, he hecho las cosas que te agradan. Y empezó a contarle todas las cosas que ha hecho en su vida. Ahora aquí es donde aparece algo especial. Dios podía determinar que aún así con todo y lloro y pataleta se moría. Pudo ser. Pero recuerde que hay cosas que están escritas en la Escritura que se plasmaron aquí precisamente para que fueran enseñanza a nosotros. Entonces, yo le hago una pregunta. Si esto que vamos a ver de Ezequías no se escribe, pues usted y yo no lo sabríamos. Por tanto, no entenderíamos lo que Dios quería que entendiéramos. Yo lo veo de esa manera. Por eso, ¿qué hace Dios? Dice Dios, voy a dejar aquí escrito qué pasó, qué fue lo que sucedió. Dios pudo haber determinado, de hecho ya había determinado que Ezequías muriera, podía haberlo dejado morir, porque eso lo determinó. Pero acá Dios hace un giro al ver la actitud de este rey Ezequías, ve la actitud de él y hace un giro y le dice al profeta, ve, devuélvete y dile que le voy a dar 15 años más de vida. O sea, se moría ya, pero le dijo, le voy a dar 15 años más de vida. Muy bien, aquí es donde comienzo a encontrar algo interesante. Comienzo a encontrar que la voluntad de Dios agradable y perfecta para el rey Ezequías, un buen rey, era que arreglara la casa y se muriera y partiera con el Señor. Eso era la voluntad de Dios. Y pasara a la historia como uno de los mejores reyes que hayan habido sobre Israel. Pero la voluntad de Ezequías no fue esa. La voluntad de Ezequías es que yo quiero seguir viviendo. Es que yo no me quiero morir, es que yo todavía estoy muy joven, es que yo quiero seguir caminando, es que yo quiero seguir avanzando, es que yo quiero seguir haciendo otras cosas. Y entonces aparece esta oración a la cual Dios responde diciéndole, te voy a añadir 15 años más de vida. Muy bien, entonces empecemos a mirar eso. La respuesta de Dios fue, te daré 15 años más. Muy bien, ¿qué sucedió? Mire que la respuesta de Dios fue abundante. No dijo, bueno, te voy a regalar 3 añitos más o 6 meses más. No, le dijo 15 años más. Eso es bastante. Bueno, la pregunta ahora es la siguiente, escúcheme. La voluntad de Dios era que él se muriera en esa fecha, en esta fecha, en la que le propone que tiene que arreglar la casa para morir. Pero la voluntad de Ezequías no fue esa. Él se quería morir mucho después. Dios entonces abundantemente le da muchos años más de vida. Ahora la pregunta es, ¿qué haría uno si Dios le dice, usted se muere esta semana? Y usted llora y patalea y Dios dice, te voy a dar 10 años más de vida. Entonces no te vas a morir esta semana, te voy a dar 10 años más de vida. ¿Cuál sería su respuesta a esa abundante gracia de Dios? ¿Cuál cree que, o sea, piense por un momento que usted es Ezequías, ¿cuál sería su respuesta a eso? La voluntad de Dios era que usted se muriera esta semana, pero usted no quería morirse esta semana y lloró y pataleó y Dios dijo, entonces te voy a dar 10 años más. Entonces estamos viendo la gracia de Dios, la abundancia de Dios, que dijo, bueno, está bien, te voy a dar 10 años más. La pregunta es, ¿qué haría usted con esos 10 años? Con esos 10 años que Dios le da de gracia y de misericordia. ¿Qué haría usted? Bueno, si usted ahorita está muy espiritual y está enchufado, ¿verdad?, en el mensaje y está tocado, usted dice, oh, yo le serviría al Señor esos 10 últimos años, me la mantendría en la iglesia, mantendría predicando, ganando almas, discipulando, evangelizando, haciendo todo para el servicio de mi Dios, de lleno. Si usted está así espiritual, lo felicito. Pero tal vez no sea así tanto.
Tal vez usted diría, bueno, si yo me voy a morir esta semana y Dios me da 10 años más, voy a hacer lo que nunca hice en la vida. Algunos dicen, voy a viajar, voy a pasear, voy a conocer, voy a disfrutar la vida. Ese es el decir. Pero realmente no dicen, oiga, un momento. Si yo ya me moría y Dios me dio vida, entonces voy a dedicar esta vida al servicio de Dios. Difícilmente eso pasa. ¿Qué hizo este rey Ezequías? Lo mismo. Había sido un buen rey, había hecho las cosas bien, había derribado la idolatría y había vuelto a levantar el culto a Dios. Era un rey reconocido como un rey espiritual, como un rey devoto, como un rey que guiaba al pueblo a buscar de Dios, que restituía el templo y los servicios en la casa de Dios. Era un rey que amaba a Dios. Y le dan 10 años, 15 años más. ¿Qué cree usted que debería hacer? Pues ser mucho mejor que esa vida que tuvo, ¿cierto? Pudiera ser. Pero démonos cuenta que no es así. Por eso es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y lo agradable y lo perfecto era que Ezequías muriera cuando Dios dijo que tenía que morir. Pero en vista de que él no quería aceptar esa voluntad y él quería vivir, Dios le dio 15 años. ¿Pero qué sucedió con esos 15 años? Ay, amados hermanos, pues escúcheme. En esos 15 años de la voluntad de Ezequías, pues Ezequías comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. Comenzó a hacer cosas dolorosas. No reaccionó de la mejor manera a esa respuesta de Dios de perdonarle la vida, sencillamente para darle 15 años más de vida. Muchas veces usted y yo resistimos la voluntad de Dios, porque nosotros creemos que tenemos más razón en nuestra voluntad que en la voluntad de Dios. Y a veces decimos, no, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué Dios? No, pero es que ¿por qué Dios quiere que yo haga esto? Si es que eso no es lo que yo quiero hacer. Y yo creo que lo mejor para mí es hacer lo que yo quiero. Y resulta que lo mejor para usted es hacer lo que Dios dice, aunque a usted no le parezca. Aunque usted no crea que es lo mejor para usted, es lo mejor. ¿Ya? Porque esa es la voluntad de Dios. Y como he dicho repetidas veces, es agradable y perfecta. Entonces, voy a poner un ejemplo de esto que sucede aquí. Es como cuando el niño se le acerca a la mamá y comienza a jalarle la falda y a decirle, mamá, yo quiero que me dé, qué sé yo, deme de esa torta. Yo quiero de esa torta. Y jala, yo quiero de esa torta. Hijo, pero ya te di, ya comiste. Yo quiero más de esa torta. Hijo, que no, que te enfermas. Yo quiero más. Y le forma la pataleta y se bota al piso y de todo. Y a lo último la mamá dice, vea, ¿sabe qué? Y le pasa la torta completa y dice, vea, tómela y cómasela toda si es capaz. ¿Qué le va a pasar a ese niño? Se va a enfermar. Y luego está enfermo, ¡ay, me duele! Entonces dice, yo le quería evitar ese dolor, por eso le dije no. Pero como usted sigue insistiendo, pues entonces se la di toda, se la comió y ahora está enfermo. Voy a tocar ponerle una chuza y todo. Ver. Eso es un ejemplo de que la voluntad perfecta era de la madre decirle, ya comiste, ya no más. Pero él pataleó tanto por su propia voluntad que la mamá dijo, yo no me mato la cabeza tampoco, tenga, cómasela. Bueno, se enfermó. Entonces, nos damos cuenta que en muchas ocasiones estamos tan errados que pensamos que nuestra propia voluntad es mejor que la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso muchas veces hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento en nuestra vida, porque nos estrellamos con ella, nos damos cuenta que nos vamos a pérdida cuando insistimos en hacer nuestra propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió con este rey? Bueno, pues resulta que este rey fue bueno, fue buen rey, fue un rey amigo de Dios, hizo las cosas bien, todo estaba bien, pero ¿qué sucedió en esos 15 años que le dieron de más? Bueno, una de las cosas que sucedió es que tuvo un hijo. Precisamente dice en el capítulo 21, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años y el nombre de su madre fue Epsiba. ¿Qué sucedió con este rey? Ahora tuvo hijo, tuvo un niño. Entonces uno dice, ay, pero qué bueno, mire, qué bendición, porque él no tenía hijo, se iba a morir, le tocaba dejar a alguien en el trono, pero ahora sí tiene un hijo a quien dejar en el trono. Sí, aquí dice que de hecho lo dejó y él gobernó. Este fue Manasés. Pero escúcheme esto. Primero que todo dice que la mamá de Manasés era Epsiba. Epsiba significa, mi deleite está en ella. Esto quiere decir que Manasés empezó digámoslo así, a idolatrar tanto a su esposa, que se le convirtió para él su adoración, su Dios, y empezó a dejar a Dios. Entonces, de ahí para adelante, él empezó a apartarse. En esos 15 años, Ezequías empezó a apartarse de Dios. Empezó a alejarse de Dios
y empezó a caminar por otro rumbo, empezó a hacer las cosas equivocadas. Dice entonces que le nació este hijo llamado Manasés. Manasés, dice el versículo 2 del capítulo 21, que este Manasés, su hijo que estaba en el trono, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, y multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira, etcétera, etcétera, etcétera. Desvió al pueblo del culto a Dios, lo desvió. Escúcheme, Ezequías había dejado a la nación en buena amistad con Dios, derribó lugares paganos y volvió a establecer el culto a Dios. Así moría Ezequías, pero como su voluntad no fue morirse cuando Dios dijo, pues sencillamente su voluntad lo llevó a que Dios le dijera: pues listo, si quieres vida, entonces te voy a dar 15 años. Pero en esos 15 años este hombre cometió errores, comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. Dice que también vinieron espías de Babilonia, a los cuales él los llevó y les mostró todas las riquezas que tenía y todo, y esto hizo que los babilonios se interesaran en las riquezas que tenían ellos y buscaran la manera de venir y darles. Entonces, este hombre comenzó a apartarse de Dios, al punto que tuvo a su hijo, a quien dejó en el trono, y ese sí que acabó con la nación y acabó con todo, acabó con el culto a Dios. Ese sí que fue un diabólico, ese muchacho, ese ya acabó con todo. Y Ezequías dice que durmió con sus padres, y en su lugar reinó Manasés, su hijo. La historia nos cuenta precisamente que Ezequías pasó no como un buen rey, sino que ya en esos últimos 15 años cometió errores fatídicos en su vida. Era mejor que Ezequías se hubiera muerto cuando Dios le dijo: te vas a morir, arregla la casa, y no morirse 15 años después saliendo por la puerta de atrás. Morirse con una fama de un rey que ya se desvió, con un rey que no hizo las cosas bien, con un rey que se apartó de Dios, con un rey que levantó un hijo que vino a hacer lo peor. Entonces, ¿por qué no haber aceptado la voluntad de Dios en el principio? Yo creo que si a Ezequías de pronto le muestran una película y le dicen: vea, es que si usted vive 15 años, esto es lo que va a pasar, usted va a terminar re mal, probablemente diga: no, ¿sabe qué? Borre todo eso y déjeme morir aquí. Pero como la vida no es así, la vida sencillamente es: yo tengo una voluntad y creo que es la mejor, pero Dios tiene una voluntad para mí y esa sí es la mejor, y estamos en la lucha. O hago la mía o hago la de Dios. Queridos hermanos, tal vez usted ha luchado con la voluntad de Dios. Tal vez usted ha luchado tratando de hacer su voluntad porque no quiere hacer la de Dios. De hecho, usted tal vez tiene en la mente y dice, como un ejemplo, usted puede tener en la mente y decir: voy a ser un profesional y voy a montar una empresa y voy a hacer esto y aquello. Y resulta que la voluntad de Dios le dice: yo quiero que me sirvas de tiempo completo. Quiero que seas un predicador, o quiero que seas un pastor, o quiero que seas un misionero, quiero que hagas esto. Entonces comienza la lucha, porque es que eso es lo que quiere Dios, pero lo que yo quiero es otra cosa. Y muchas veces comenzamos a porfiar en eso. Es igual como cuando los muchachos van a escoger la compañera para toda la vida, o el compañero. Sencillamente está la opción: este es el que a mí me gusta, o este es el que yo quiero, el que me enloquece. Pero resulta que Dios tiene una voluntad para usted. Dice: quien te va a acompañar y quien es tu media naranja es esta persona. Sí, obviamente Dios le va a traer a esa persona que a usted le guste y que le llene también sus expectativas, pero como uno es terco y dice: no, pues es que yo quiero es por aquí. Entonces dice: bueno, entonces hágale. Y luego uno dice: ay, ¿por qué he sufrido tanto en esta vida? Pero mano, ¿para qué se enredó mal? ¿Para qué no esperó en la voluntad de Dios? ¿Por qué no hizo lo que Dios quería para usted, que eso era lo mejor? Entonces, siempre usted y yo nos vamos a ver chocando con mi voluntad y con la voluntad de Dios. Siempre, eso siempre estará. Por eso el consejo en esta hora y el ejemplo es: Ezequías es ejemplo de que nuestra propia voluntad siempre será equivocada, que la voluntad de Dios es la que es agradable y perfecta para nosotros y nos lleva a feliz término. Así que, amados hermanos,
les dejo con este pensamiento. Si estás luchando con tu voluntad o la de Dios, el consejo es: sigue la voluntad de Dios, que es lo mejor que Dios tiene para ti. Quiero orar por ustedes. Buen Dios, maravilloso Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por este momento, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, oh Dios, que tu voluntad es mejor, que está por encima de la nuestra. Yo te pido, Padre maravilloso, que tú bendigas cada hogar y cada familia en esta hora, Señor, y que les ayudes a entender cuál es tu buena voluntad para cada uno de ellos, y que estén dispuestos, Señor, a caminar en ella, aunque cueste, aunque no nos parezca que realmente sea lo mejor, pero tú sabes que es lo mejor. Muchas gracias te doy por tu palabra y por cada vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amamos y adelante con el Señor. Dios les bendiga.